Qué gozo poder estar juntos nuevamente en un día como hoy, celebrando la presencia del Señor, gozándonos, adorando su nombre y ahora al recibir su palabra. Dios es bueno, Dios es fiel. En estos días estamos hablando acerca de los momentos con Jesús. Hoy es un momento para estar con Jesús. Y saben, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Vamos a contemplar hoy día lo que el Señor nos dice acerca de sí mismo como el buen pastor. Abramos nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 10 y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 18 y vamos a ver lo que esta preciosa porción de la palabra nos dice. ¿Todos listos? Entonces leamos la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué preciosas las palabras del Señor. Saben, hemos estado viendo algunos milagros poderosos del Señor Jesús. Los discípulos disfrutaban al ver la gloria y el poder del Señor, cómo Él hacía milagros, y estos milagros evidenciaban que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Estos milagros que el Señor hacía realmente testificaban, eran un fuerte testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero también el Señor no solamente hizo milagros, Él también enseñó, Él también predicó. Y este es uno de los momentos en que el Señor, a través de figuras y símbolos, nos dice quién es Él, cuál es su misión y por qué nosotros deberíamos confiar en Él. Así que el Señor da respuesta a través de ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el pastoreo, con la vida común de las personas de su tiempo, para poder hacerles ver quién era Él, cuál era su misión y por qué nosotros deberíamos confiar plenamente en Él. Y el Señor nos está hablando aquí de tres grupos de personas. En primer lugar, nos está hablando de las ovejas.
¿Ya? Las ovejas representan a aquellos que creen en Jesús, la iglesia, los cristianos. También está hablando de este grupo de personas que podríamos decir son falsos líderes, falsos dirigentes o falsas ideas, ideologías o costumbres que prometen mucho, pero que al final no nos ayudan verdaderamente. Y estos el Señor los llama salteadores o los ladrones, o también los asalariados. Y por otro lado, el Señor nos habla de sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que vamos a ver estos tres grupos y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de este pasaje. En primer lugar, el Señor nos hace una invitación para que podamos venir a ser parte de su pueblo, de sus ovejas. Mire lo que la palabra del Señor entonces dice. El versículo 27 empieza diciendo, no lo hemos leído hace un momento, pero lo leemos ahora. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, mire cómo el Señor usa este término, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es importante porque el Señor dice que las ovejas de Él tienen esta peculiaridad, esta habilidad de reconocer su voz, de oír su voz y seguir la voz del Señor. En otras palabras, está hablando de aquellos que han puesto su confianza en Él, de aquellos que creen en Jesucristo de todo corazón como su Salvador y su pastor. Bueno, las ovejas, hablando de los animalitos, normalmente son animales muy peculiares, son animales domésticos, son animales muy frágiles, son animales que necesitan de un pastor, porque dependen del pastor totalmente para su alimento, para su protección y para guía. Entonces la palabra del Señor nos está hablando aquí de estas ovejas como animalitos que dependen absolutamente del pastor. ¿Y por qué los compara a los cristianos, a la iglesia, a los que han confiado en Jesús como ovejas? No es porque por si acaso son cobardes o porque de repente son personas que no tienen valentía o no son personas que tienen cierta capacidad. No está hablando de eso, sino está destacando la humildad y la mansedumbre que tienen aquellos que confían en el Señor para obedecer a sus mandamientos. Ellos tienen una habilidad muy especial, la habilidad de poder escuchar la voz de su pastor y de poder seguirle. En otras palabras, podríamos decir que lejos de tener una debilidad, una incapacidad o ser personas que son en cierto modo una carga para la sociedad, no es eso, sino más bien tienen una sabiduría de parte de Dios para poder escuchar su voz y para poder seguirle. Ahora, en ese sentido, las ovejas del Señor somos llamados no solamente a seguir al Señor, sino también a reflejar su carácter. Y en ese sentido, los cristianos no son una carga, una molestia para la sociedad, sino más bien son aquellos que van a reflejar el carácter de Cristo. Como decía el Señor, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Somos llamados, invitados entonces por el Señor a seguirle, y en la medida que le seguimos somos de bendición a la sociedad, somos de bendición a la comunidad y somos personas que hemos sido llamados para reflejar su carácter, ese carácter de bondad, ese carácter de sumisión. Ahora, decíamos hace un momento que las ovejas necesitan de su pastor y los cristianos reconocemos que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. No nos avergüenza reconocer que sin Dios estamos incompletos, pero también reconocemos que con Cristo estamos totalmente completos y satisfechos en nuestras necesidades. Alguien dijo en una ocasión que la religión es el opio del pueblo. Otras personas dicen que la religión es como una muleta que llevan las personas débiles que no pueden valerse por sí mismos en esta vida. Los cristianos no nos avergonzamos de reconocer que necesitamos a Cristo, pero no vemos a
a la vida cristiana como si fuera una muleta que nos ayuda a vivir, o como si fuera una droga que nos adormece y nos da una falsa idea de felicidad. No. Vemos a Jesús como nuestro pastor, aquel que completa y satisface plenamente nuestra vida, y que siendo completos y satisfechos podemos ser de bendición también para los demás. Esa es la idea. Entonces, el Señor quiere y nos está invitando a ser también ovejas. Mire el versículo 16 que leíamos hace un momento. El Señor dice lo siguiente. En el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, el Señor estaba diciendo que habían ovejas que Él ya tenía en ese momento. En parte eran el pueblo judío, de aquellos que habían creído en Él, pero habían otras ovejas que debían añadirse, que eran aquellos que no eran parte del pueblo judío. Pero en este tiempo podemos decir, hay un pueblo que le sirve al Señor, que es la iglesia, que son sus ovejas, pero hay quienes aún todavía no han puesto su confianza en Él, y que un día abrirán su corazón para conocer a Cristo. ¿Serás tú que estás escuchando, que de repente aún no eres parte de la iglesia, que aún todavía no eres parte del pueblo de Dios? Pero el Señor está diciendo, hay algunos que todavía no son, pero que vendrán a ser parte de mis ovejas. El Señor te está invitando hoy a que seas parte de esas ovejas que confían plenamente en Jesús, le abren su corazón al Señor y pueden caminar dependiendo de Él, en obediencia, en sumisión a Él. Pero al caminar en Él también podemos disfrutar de esa plenitud, de esa vida que Él nos da. Amén. En segundo lugar, el Señor habla de otro grupo de personas, o de otro grupo de actitudes, podríamos también decir. Nos habla de los salteadores o de los ladrones, y también de los asalariados. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 10, versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Luego el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bueno, las características de un ladrón: no entra por la puerta, sino por un lado donde no es visto. Bueno, ¿qué tenemos que decir aquí? Las ovejas generalmente eran cuidadas en un redil. Luego vamos a explicar un poquito esto. Pero un ladrón nunca entra por la puerta, sino que siempre entra por el lado en que menos se espera, ¿verdad? Por otro lado, dice que es un extraño, porque las ovejas no lo conocen, y lejos de encontrar afinidad, huyen. Bueno, las ovejas son asustadizas y huyen de aquello o de aquel que no conocen, en este caso del ladrón. Y otra característica del ladrón dice lo siguiente: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En la antigüedad, en los días de nuestro Señor, las ovejas eran cuidadas, y generalmente los ladrones entraban al corral de las ovejas, y antes de ser descubiertos, como la intención de ellos era robar las ovejas, no era muy fácil llevarse a una oveja viva. Así que lo que hacían era entrar y matar a la oveja, y luego muerta la echaban fuera del corral para así luego llevársela. Por eso el ladrón entraba para matar y luego destruir. Se aprovechaban de la oveja, y de esa manera ellos hacían un total daño en el rebaño. Bueno,
La palabra del Señor, el Señor Jesús, hablando de estos salteadores, de estos ladrones, estaba refiriendo a aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas que habían venido antes de Él y que con sus doctrinas equivocadas y con su filosofía estaban destruyendo el corazón, la mente y la vida de las personas que decían servir al Señor. Bueno, eso es lo que pasa ahora también. No solamente hay falsos profetas, no solamente hay falsas personas que están destruyendo a muchas otras, sino también hay filosofías, formas de pensar que están dañando la mente y el corazón de muchas personas. Hoy en día las personas están aceptando pensamientos como, por ejemplo, que las relaciones sexuales antes del matrimonio, con tal de satisfacer y hacer feliz a alguien, son válidas. ¿Y cuántos hogares, cuántos niños, cuántas mujeres está destruyendo esta forma de pensar? ¿Cuántas personas hoy en día están pensando que el dinero es lo que les hace felices? Y por conseguir dinero recurren a medios deshonestos para poder enriquecerse. La corrupción, por ejemplo, hoy en día, cuánto daño hace al país, cuántas personas que pudieran recibir ayuda no la reciben por causa de la corrupción. Cuántas personas en este tiempo están siendo atrapadas en vicios como las drogas, por ejemplo, el alcoholismo, porque hay personas que al comercializar esto, sencillamente se enriquecen y no les importa la vida de los demás. Esa forma de pensar está destruyendo a muchas vidas. Pero ¿qué pensar también de actitudes y vicios y qué decir de cosas que están arraigadas en nuestra forma de pensar y que lejos de ayudarte a ser feliz, te están destruyendo, están robándote el gozo, están robándote la felicidad, están robándote tu familia, están robándote tu productividad como ser humano, quizás costumbres, malos hábitos, formas de pensamiento equivocada, te están destruyendo. Estos son los ladrones y los salteadores, son mentiras con las que el diablo está encegueciendo la mente y el corazón de muchos hoy día, y por eso es importante que las personas conozcan a Cristo, para que la verdad destruya toda mentira y engaño que ha invadido sus mentes y está robándoles la paz, el gozo, la felicidad, su productividad, en fin. Estos son los ladrones. La palabra del Señor dice que debemos tener cuidado con este tipo de personas, pero también con este tipo de ideas y también ese tipo de actitudes que tanto daño están haciendo hoy a las personas. Bueno, la palabra del Señor nos muestra también a otro personaje, el asalariado. El asalariado también representa esos falsos profetas o esos falsos maestros que dicen cuidar del rebaño, pero solo lo hacen por ganancia personal y egoísta. Le dicen a la gente lo que les gusta escuchar, pero no les dicen la verdad. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser rechazados y tienen temor de perder alguna ganancia personal. Parece que aman a las personas, pero no las aman lo suficiente como para decirles la verdad y para poder ayudarlas a salir del engaño y del error. Estas personas que son llamadas por el Señor asalariados están con las personas mientras todo está bien, pero huyen y las abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Qué triste, ¿verdad? La palabra del Señor dice, el versículo 12 de Juan 10, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Actitud de asalariado. Pero no solamente debemos pensar en falsos profetas, sino también en ideas equivocadas. ¿Cuántas veces nosotros podemos también tomar la actitud de asalariado?
El asalariado es una persona, digamos, que piensa solamente en sus intereses y que sigue y cuida a las ovejas mientras les conviene cuidar a las ovejas, pero cuando ve el peligro, huye. ¿Cuántas veces nosotros también tomamos esa actitud? Cuando nos conviene estar con el Señor, le servimos. Cuando nos conviene estar con el Señor, porque de repente necesitamos que el Señor nos escuche, que el Señor supla nuestra necesidad, que el Señor nos sane. De esa manera, entonces, corremos al Señor. Pero cuando ya todo está bien, abandonamos al Señor. Cuando ya todo mejora, de pronto nos sentimos cómodos y dejamos a Dios, dejamos su iglesia, dejamos el rebaño. Actitud de asalariado. Espero, querido hermano, querido amigo que nos escuchas, que no tengas tú esa actitud. Y si tal vez la has tenido, yo creo que el Señor también te llama a ti a tener una actitud correcta hacia una relación correcta con el Señor. Amén. Ahora, ¿cuántas personas también tienen esa actitud de asalariado? Mientras Dios me da lo que yo deseo, le sirvo. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, entonces busco otra forma en que podamos satisfacer mis necesidades. Sirven a Dios solamente por conveniencia, pero no por amor y con un sincero y una sincera entrega a Cristo Jesús. ¿Sabes? El Señor no quiere que tengamos esas actitudes. El Señor no quiere que podamos caminar de esa manera. Dios nos ama y quiere que le sirvamos también porque le amamos a Él. Amén. Pero luego viene el tercer personaje. Y aquí el Señor nos habla de sí mismo. Jesús es la puerta y Él es el buen pastor. Note, el Señor usa dos símbolos o dos figuras para hablarnos de sí mismo. En primer lugar, nos habla de la puerta del redil. Versículo 9, por ejemplo, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor dice: yo soy la puerta. ¿Qué puerta? La puerta del redil. ¿Qué cosa era el redil? El redil era el lugar donde se guardaban las ovejas, especialmente cuando llegaba la noche. Podía ser una cueva, podía ser un corral hecho de enramadas o de palos, o podía ser un lugar edificado de piedras donde entraban las ovejas para cuidar de ellas, para protegerlas, ya sea del mal tiempo, ya sea de las fieras, los depredadores o también de los ladrones. Ese era el redil, tenía una puerta y esa puerta era el lugar tanto por donde entraban las ovejas para encontrar protección y seguridad en la noche, y era esa puerta por donde salían las ovejas guiadas por el pastor para ser llevadas a pastos verdes y alimento para su vida. En otras palabras, cuando el Señor dijo: yo soy la puerta, lo que el Señor estaba diciendo es que Él era el camino donde las ovejas podían encontrar seguridad y protección, pero también Él era el camino, la misma puerta por donde las ovejas eran guiadas a encontrar pastos verdes. En otras palabras, alimento para su vida. En otras palabras, estas ovejas, al pasar por la puerta, guiadas por su pastor, encontraban que todo lo que necesitaban les era suplido. En otras palabras, Jesús, cuando dijo: yo soy la puerta, les estaba diciendo: yo soy la salvación para ustedes. Yo soy el en quien ustedes pueden hallar protección y pueden hallar seguridad. Yo soy en quien ustedes pueden hallar todas sus necesidades suplidas, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades emocionales. El Señor dijo entonces que Él era la puerta donde todas nuestras necesidades podían ser suplidas. Es lo que el Señor estaba tratando de decir a sus discípulos, a la gente que le estaba escuchando. Entonces, Él es nuestra puerta. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada
me faltará. Y por eso el Señor más adelante diría en Juan capítulo 10, el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí en el redil, a través de la entrada a esa puerta, la oveja encontraba seguridad, la oveja encontraba protección, y tú puedes entrar por medio de Jesucristo a un lugar de protección, a un lugar de seguridad para tu alma y para todo tu ser. Pero también a través de la puerta que es Jesús, tú puedes ir a lugares donde el pastor te guiará para poder suplir todas las necesidades de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu. Eso es lo que el Señor es para nosotros. Puedes confiar en Él completamente. En Él están suplidas todas nuestras necesidades. Por eso el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y una vida plena, una vida abundante. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero la otra figura que el Señor usa es la figura del pastor. Qué dulce esta figura. Qué preciosa esta figura, la figura de un pastor que cuida a sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De qué nos habla esto? La figura del pastor nos comunica, hermanos queridos, el hecho de que el Señor quiere tener una relación personal con nosotros. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué nos dice aquí? Que las ovejas oyen su voz, es decir, las ovejas conocen a su pastor y conocen la voz del pastor. ¿Qué es eso? Es una relación personal. Cuando el Señor nos habla de Él como pastor, nos habla de Jesucristo teniendo una relación cercana, personal, íntima con nosotros. La palabra del Señor dice que el pastor llama a la oveja por su nombre. En otras palabras, el pastor conoce a cada oveja individualmente. Es más, le ha puesto un nombre. ¿Sabes? El Señor te conoce a ti de forma personal. Él conoce cómo tú eres. Él conoce las características. Yo no sé, pero los pastores tienen ese ojo especial. Cuando uno va a un rebaño, ve a todas las ovejas iguales, pero el pastor que conoce sus ovejas dice: no, esta es diferente. Esta tiene la oreja de este color, la otra no. Esta tiene una nariz más larga, esta la tiene más corta. En fin, el pastor conoce a cada una de sus ovejas en forma personal y las llama por su nombre. Saben, allí en Oriente los pastores tienen costumbre de poner nombre a sus ovejas. Imagínense, y Dios también te ha puesto un nombre a ti. El nombre que Dios ha puesto para sus ovejas: santo, redimido, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Son nombres que el Señor nos da. El pastor, sabes, en Oriente el pastor tiene esa relación tan cercana con las ovejas que suele reírse y alegrarse. Es más, hasta jugar con las ovejas. Se dice, por ejemplo, que hay historias en que el pastor se esconde para que sus ovejas las busquen y luego las sorprende apareciendo de un momento a otro, y de esa manera juega con las ovejas. Qué cercanía, qué relación tan cercana. Sabes que Dios quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Él quiere alegrarse y disfrutar tiempos con nosotros. Como pastor, el Señor quiere tener esa relación de gozo, de intimidad contigo también. Amén. Pero por otro lado, el pastor conoce perfectamente a sus ovejas. Él sabe cómo te sientes, cómo estás, qué es lo que estás pasando. Conoce de tus luchas, conoce de tus temores, también de tus alegrías, de tus logros y de tus éxitos, como también de tus fracasos y de tus momentos de lucha. El Señor los conoce todo, y Él disfruta tanto tus alegrías como está contigo en tus momentos de prueba, de tristeza y también de lucha. El pastor vive con sus ovejas.
está con las ovejas, está todo el tiempo con ellas y tiene un interés personal por las ovejas. No es como el asalariado que está solo un momento mientras se le paga y huye en los momentos difíciles. Qué triste. Pero bueno, tenemos ese pastor que está con nosotros todo el tiempo. Aleluya. Por otro lado, la palabra del Señor habla del pastor como aquel que guía. Bueno, yo quisiera leerte antes de pasar a eso, el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Luego el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Amén. Bueno, decíamos, el pastor guía a sus ovejas. Eso quiere decir que Él nos conduce, Él nos dirige. El versículo 4 de Juan 10 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor va delante de sus ovejas, las guía, las conduce, las dirige. El Salmo 23, el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor normalmente va delante de las ovejas, las guía. Eso nos habla de cómo Dios nos guía y va delante de nosotros. Él nos guía por medio de su Espíritu Santo, ¿sabes? Él nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para que ellas nos guíen. Por eso el salmista David decía: su vara y su cayado me infundirán aliento. Hermanos, el pastor va delante de nosotros. ¿Saben? La historia dice de que cuando el pastor va guiando sus ovejas, generalmente silba, canta o va hablando con las ovejas, y mientras las ovejas escuchan la voz de su pastor, saben que el pastor está ahí y siguen al pastor. Así es el Señor. Él nos habla con su palabra, nos habla a través de su Espíritu para guiarnos, para conducirnos. Por eso Gálatas capítulo 5 versículos 16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que ser guiados por Él, que Él nos guía a través de su Espíritu. Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. También el Señor va delante de nosotros, pero también va atrás de nosotros, cuidándonos en nuestra retaguardia. Dice Isaías 52, 12: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Aleluya. Usted puede ser guiado por el Señor. Y cuando el Señor le guíe, usted puede estar seguro que Él le sabrá guiar bien con su palabra. Cuando la palabra del Señor dice que nos guía por sendas de justicia, en el Salmo 23, 3, hermanos, lo que está queriendo decir ahí es que a veces los pastores guían a sus rebaños y estos rebaños pasan cerca a algún sembrío. Lo que hace el pastor es cuidar de que las ovejas vayan por donde deben ir sin entrar a los sembríos. Eso quería decir: me guía por sendas de justicia, por sendas rectas. No dejará que me desvíe por donde yo no debo ir. Eso es lo que Dios hace. Si tú escuchas la voz de tu pastor, que es Cristo Jesús, y permites que el Señor te guíe, el Señor no dejará que te vayas por lugares donde tú no debes ir. Él te guiará por sendas rectas, por sendas justas, para que te vaya bien. Él nos habla de tal manera que podamos oír su voz y nos guía incluso a través de situaciones peligrosas. Dice la palabra del Señor: aun cuando pasemos por valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno,
porque Él estará con nosotros. La palabra del Señor dice en Isaías 43:2 que Él nos guía de tal manera que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice su palabra. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es nuestro pastor, Él nos guiará. Pero la palabra del Señor nos habla del pastor como el que cuida, es decir, como aquel que da alimento, nos pastorea, y aquel que nos cuida cuando estamos cansados, cuando estamos heridos, cuando necesitamos que nosotros podamos ser cuidados. Y Juan capítulo 10, el versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Salmo 23, el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor alimenta nuestra alma, nuestra vida. Él cuida de nosotros, nos da lo que necesitamos. El versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando una oveja estaba cansada, cuando una oveja estaba fatigada, el pastor le ponía agua, pero también ungía su cabeza con aceite. Era la forma de poder ayudar a que la oveja esté refrescada en su cabecita, pero también para ahuyentar las moscas que a veces venían a atormentar a las ovejas. Así el Señor cuida de nosotros. Cuando estamos cansados, Él nos refresca con su presencia. Cuando estamos cansados y el enemigo quiere atormentar nuestra mente, Él nos da de la unción de su Espíritu y su palabra para guardarnos y protegernos. Por otro lado, el Señor tiene cuidado de nosotros. En la antigüedad había una costumbre en Oriente que cuando alguien venía, una visita, llegaba a su casa, el dueño de casa ungía a esa visita con aceite. Eso significaba que ahora esa persona estaba bajo la protección del anfitrión. Cuidar de un anfitrión en el Oriente era muy importante. Una persona estaba dispuesta a dar su vida para cuidar a la visita antes de que la visita sea dañada, porque había venido a refugiarse bajo su techo. Y así es Dios. Él nos ha ungido con aceite. Él nos ha guardado, nos ha acogido y está dispuesto a dar su vida. El Señor Jesús dio su vida para que nosotros seamos cuidados y protegidos. Entonces, el Señor protege nuestras vidas porque Él es el buen pastor. Y por eso el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dice esto? Algo más. El Señor no solamente el pastor, Él es Dios Todopoderoso. Él es Dios. Tiene poder para dar su vida, pero tiene poder para volverla a tomar. Jesús, nuestro Señor, murió y al mismo tiempo resucitó. ¿Para qué? Para demostrar que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Dios. Más adelante, en el versículo 27, quisiera leer, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la declaración más grande que nos habla acerca de Jesucristo como Dios. Él es nuestro pastor. ¿Sabes? Él no solamente es aquel que
tiene una relación personal con nosotros, nos cuida, nos protege, nos guía, ¿verdad? Más aún Él es Dios. ¿Te has imaginado estar en las manos de Dios Todopoderoso? Ningún virus es más grande que Dios. Ninguna necesidad es más grande que Dios. Ningún problema es más grande que Dios. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Y si Él es nuestro pastor, no tenemos nada que temer. Y nosotros podemos venir y refugiarnos en las manos de este Señor que es todopoderoso, de este Dios que es nuestro pastor. Recuerda, cuando venimos a acogernos en la casa de Dios, Él nos unge, Él nos guarda, Él nos protege. Nos ha dado su propia vida para darnos vida en abundancia. Así que, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la ansiedad en estos momentos en tu vida? Recuerda, Él es el pastor. Él quiere que tú sepas que si vienes a Él y vienes como una oveja rendida y sumisa para poder escuchar su voz y seguirle, Él te acoge como su oveja y en Él tú tienes una relación, protección, guía y todo lo que necesitamos en Él. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy, Señor, nos alegramos de estar contigo y de que tú nos hayas llamado y nos hayas salvado para ser tuyos. Te pertenecemos a ti. Señor, gracias. Gracias porque en ti estamos seguros. En ti, Señor, nuestros temores se alejan. En ti nuestras necesidades todas son suplidas. En ti, Señor, podemos ver protección y dirección para nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti y te reconocemos como el pastor, el Dios de nuestras vidas. Señor, te honramos, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tal vez aún no has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, como el pastor de tu vida, pero este momento tú necesitas, quizás tienes muchas necesidades o tal vez muchas preguntas en tu corazón. ¿Qué te parece si en este momento, con un corazón humilde y sencillo, le dices: Señor, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir mi propio camino, ya no quiero vivir la vida como la he estado llevando a mi manera, quiero que tú seas mi pastor, yo quiero ser tu oveja? ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, te invito a hacer esta oración. Hazlo de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que he estado perdido, extraviado. Quizás los enemigos han robado el gozo, la paz y muchas cosas en mi vida, pero en esta hora te pido perdón por haber estado separado de ti. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco, Jesús, como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste para que yo pueda tener una vida nueva. Y en este momento te recibo en mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración, ahora Cristo es el Señor de tu vida. Llámanos, por favor, a los teléfonos que están en pantalla. Nos sentiríamos muy contentos de conversar contigo y ayudarte a caminar cada día con Cristo. Que Dios te bendiga.